Segunda a Corintios. Les ruego ir a todos al capítulo 2, y vamos a hacer la lectura desde el verso 12 hasta el verso 17. Capítulo 2, versos 12 al verso 17. La palabra del Señor dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Invoquemos nuevamente el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de reposo, este día santo que está marchando, en el cual nos hemos deleitado al estar en el culto, cantando de tu salvación, cantando de tu gracia, escuchando la predicación de tu palabra, ofrendando para el sostenimiento de esta congregación, y también, Señor, dándonos ese privilegio de confirmar cada 8 días ese pacto sagrado a través de ese momento tan especial como es la cena del Señor. Bendito Dios, deseamos continuar hoy estudiando tu palabra y te rogamos que nos bendigas en este espacio, que nos des la gracia necesaria para poder comprender este pasaje, comprenderlo para nuestro bien, para que Él sea vida en nuestras vidas, para que nos lleve a ser más y más como Cristo, para que tú, Señor, vayas moldeando nuestro carácter con tu palabra. Bendícenos, oh Dios, te lo rogamos, llénanos de tu espíritu, asístenos. Te ruego, Señor, que suplas la necesidad del que expone, dale claridad para que lo pueda hacer bien, y dale oídos al que escucha. Dale oídos para que escuche obedientemente. Bendícenos entonces, Señor, es tu palabra, y confiamos que tú la bendecirás en nuestras vidas hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con esta exposición. No sé si recuerdan, pero la relación entre el apóstol Pablo y la iglesia de los Corintios parece que no fue o más bien pareciera que fue una relación con muchas dificultades. Realmente esta congregación era una congregación difícil. No se sujetaba fácilmente a las instrucciones apostólicas, y esa es la razón por la cual hubo un intercambio de muchas epístolas a través de las cuales el apóstol Pablo les estaba dando instrucciones. La iglesia misma les respondía por escrito. Se cree que tal vez a Pablo les escribió unas 4, solamente están 2 en nuestras Biblias. No quiere decir que la Biblia nuestra quedó incompleta porque no están esas otras 2. El Espíritu Santo le plació que fueran solamente 2 cartas las que la Iglesia universal posea de este intercambio. Y ahora, si recuerdan, el contenido de la primera carta fue un contenido bastante difícil, fuerte. El apóstol Pablo tiene que exhortarlos porque era una congregación muy inmadura, llena de muchos pecados. Posiblemente entre la primera carta y lo que conocemos como la segunda carta, Pablo escribió otra carta. Según vemos allí en segunda a
Corintios, en el capítulo 7, versículo 8, Pablo dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente. Posiblemente esta sea una segunda carta luego de la primera carta, que él la manda con Tito. Bueno, no obstante, a pesar del sufrimiento que esta congregación le causó al apóstol Pablo, es increíble ver cómo Pablo, el amor hacia esta congregación no disminuye, sino que antes le dedica más tiempo, le dedica más angustias, le dedica más de esas fuerzas que le da el Espíritu Santo para que esta congregación llegue a ser madura en la fe. Bueno, no sé, los que tenemos hijos, sabemos esto, que los hijos que son un poquito más difíciles, que son un poquito más desobedientes, es a los cuales los padres le dedicamos casi siempre más tiempo y gastamos más energías, y creo que esto es lo que está haciendo Pablo. Entonces Pablo está a la expectativa de qué pasó con esa epístola que mandó por medio de su amigo y consiervo. La primera carta, o la que nosotros tenemos, que le llamamos así, la primera carta, no fue bien recibida. Incluso la primera carta que Pablo él dice que ya él les escribió, que ya él les habló sobre la inmoralidad, esa tampoco fue bien recibida, y Pablo cree que esta otra carta que él manda por medio de su consiervo tampoco fue bien recibida, así que él está a la expectativa de encontrarse con él, Tito, para que él le dé el reporte, cómo le fue, cómo reaccionó la congregación. Y es en este contexto en el cual Pablo escribe lo que está desde el verso 12 hasta el verso 17. Este escrito, estos pasajes demuestran el amor desinteresado de un verdadero apóstol de Cristo, pero a la misma vez Pablo aprovecha la oportunidad para continuar defendiendo su ministerio y el ministerio de la predicación de la palabra, y él va a presentarnos el glorioso ministerio que nos ha dado Cristo a todos los que somos predicadores, de tal manera que nuestra predicación no es vana, sino que ella produce dos efectos. Hoy vamos a estar viendo el aroma del ministro de la palabra, el doble efecto del evangelio. El aroma del ministro de la palabra, el doble efecto del evangelio. Y nos vamos a concentrar en 4 pensamientos fundamentales. Versos 12 al 13, un aroma que busca oportunidades. Verso 14, un aroma victorioso y abarcante. Versos 15 y 16a, un aroma de doble propósito. Y verso 17, un aroma centrado en la palabra de Cristo, centrado en la palabra de Cristo. Bien, empecemos con nuestro primer pensamiento, versos 12 al 13, un aroma que busca oportunidades. Dice Pablo: cuando llegué a Troas para profetizar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo, quietud en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, el apóstol Pablo trae un discurso. Él está explicándole a la iglesia
que la tardanza en visitarlos no se debió a que él haya sido un hombre descuidado, que olvidaba o que se comprometía y luego no cumplía, sino que él dice que esta tardanza se debe primero a la providencia de Dios, y ya lo hemos visto, y segundo, se debe al amor profundo que él sentía por esta congregación. ¿Por qué razón? Porque Pablo deseaba darles tiempo para que ellos leyeran la carta que les acababa de enviar, una carta triste, que ellos fueran confrontados por la carta, que ellos empezaran a obedecer los mandatos que da Pablo, que recibieran de una forma cristiana la exhortación y anduvieran en arrepentimiento. Pablo deseaba no volver a sufrir lo mismo que había pasado antes en las visitas que hizo él. Él deseaba tener una visita donde todos se pudieran regocijar. Regocijar. Y el regocijo es cuando los cristianos andamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mientras llega ese tiempo, el apóstol Pablo ya empieza a caminar, ya él empieza su ruta para ir a Corinto, pero él va lento, pero a pesar de que va lento y su corazón está triste y tal vez no, él está preocupado por cómo la congregación iba a responder a la carta que envió. Y a pesar de que él dedicaba tiempo, supongo y creo que sí, para orar con angustias, llorar delante de Cristo por esta congregación que lo había desanimado tanto, Pablo no claudicó de la principal misión que tenía él, que era ¿cuál? Llevar el evangelio de Cristo por todas partes. Así que a pesar de la aflicción que tenía él en su ruta para volver y para ir a esta congregación nuevamente, entonces él continúa anunciando el evangelio de Cristo. Es decir, los pecados y la inmadurez de esta congregación no lo desanimaron en el avance de la misión que le había dado Dios. Antes le mostraban la necesidad de que se plantaran más y más iglesias. Y entonces él dice que aprovecha la oportunidad en todo sitio donde Cristo, donde Dios, donde el Espíritu Santo le está abriendo las puertas. Y entonces él dice que llega a Troas. Troas era una ciudad muy importante que estaba casi en la frontera entre Europa y la parte occidental asiática. Troas, su nombre, por cierto, se relaciona con Troya, la famosa ciudad griega. Pablo, por cierto, visitó varias veces a esta ciudad. Hechos 16:8 nos dice que en su segundo viaje misionero, él fue allá. Allí Dios le dio una visión del varón macedonio, y en esa oportunidad él no plantó congregaciones en Troas, sino en su tercer viaje. Hechos 20, del verso 1 al verso 9, nos dice que ya para ese tiempo allí estaba una comunidad cristiana grande, la cual había sido establecida por Pablo. Pablo fue allá, los visitó, y una noche antes de él irse, la congregación no deseaba que se fuera Pablo, es lo que creo yo, y le pidieron: Pablo, ¿por qué no nos enseñas? Y no importa cuánto tiempo te demores. Así que Pablo, como buen predicador, cuando la congregación le da la oportunidad para que se extienda, él se extendió bastante largo, y un chico, no sé por qué se le ocurrió dormir en la ventana, y se cae y se muere. Y entonces Pablo ora por el Eutico. Y esto
pasó allí en esta ciudad. Es interesante ver que Pablo frecuentemente dice, el Señor me abrió puertas. ¿Quién era él? Bueno, Pablo era un misionero de Cristo. Cristo le ha dado la orden de llevar el evangelio por todas partes, pero es interesante ver que él predicaba el evangelio únicamente donde Dios le abría puertas, donde Dios le guiaba. Es decir, él deseaba hacer no su propia voluntad, no sus propios anhelos, sino que Dios mismo fuera quien lo guiara donde debía plantar una nueva congregación. Recordemos que en alguna oportunidad el Espíritu Santo le prohibió predicar en una región, y esto nos muestra que un buen ministro de Cristo, un siervo de Cristo, un misionero de Cristo, sabe que depende totalmente de él para hacer su obra. Es la obra de Cristo, no es la mía. Por lo tanto, debo esperar y confiar y ser guiados para hacer la voluntad de Él. Recordemos que el mejor lugar donde debe estar un ministro de Cristo es el lugar donde Cristo quiere que Él esté. Pero el viaje a esta ciudad, Troas, además de tener como principal propósito fortalecer a los hermanos que ya estaban y él conquistar más personas para la iglesia de Cristo, él deseaba encontrarse allí con Tito. Parece que él se puso de acuerdo con él y le dijo, mira, en tal fecha nos vamos a encontrar en Troas. Pero él llega, pasa unos días, está predicando, anunciando el evangelio, pero el corazón de Pablo, en el fondo, que es el corazón de un pastor, estaba sumamente angustiado porque no tenía noticias de cómo había reaccionado la iglesia a la carta que les había enviado por medio de Tito. Así que cuando Tito no está, Pablo se angustia aún más, y entonces él dice, a pesar de esta puerta tan grande que me abre el Señor, que la estoy aprovechando, mi corazón no está tranquilo, voy a continuar con mi viaje y voy a ir a Macedonia. Macedonia estaba en la ruta para entrar a Europa, y él sabía que Tito al regresar también tendría que pasar por esa localidad, y muy posiblemente allí se encontraron, porque luego Pablo en el capítulo 7 él va a mostrar el gozo que él tiene porque las noticias que le trae su consiervo son buenas. Oiga, es interesante ver la humildad de este hombre. Él era el apóstol, tenía autoridad para exigirle a la iglesia que obedeciera los mandatos que él da, y no importaba si los mandatos que les dio eran muy fuertes o tristes. Pero él no es un apóstol tirano, no. Él está preocupado por cómo la congregación iba a recibir la carta, por cómo estaban ellos respondiendo. Creo que esto nos muestra un aspecto del corazón de un pastor de Cristo, que no usa su autoridad para maltratar, que si él sabe que tiene que decir algo fuerte, él en su corazón ora y llora y está angustiado para que esas palabras fuertes sean tomadas de la mejor manera posible. Y esto nos lleva a nuestro segundo pensamiento, un aroma victorioso y abarcante. Miren verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo pareciera que aquí cambia un poco el discurso de angustia,
de tristeza y Pablo prorrumpe en una acción de gracias, dándole gracias a Dios por esa oportunidad que le ha dado de que a pesar de la tristeza que él tiene, está predicando el evangelio en Troas. Y entonces él aquí menciona una marcha triunfal. Una marcha triunfal. Él dice: mas a Dios gracia, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Esta declaración en griego se refiere a la marcha triunfal de victoria del general o del rey, especialmente de Roma, cuando regresaban invictos, cuando regresaban victoriosos de la guerra. Entonces esa era una ocasión festiva. Y los soldados y el ejército mostraban los esclavos que habían conquistado. Y Roma le daba gracias a su dios Júpiter, y los sacerdotes de este dios preparaban inciensos y preparaban fragancias que inundaban prácticamente a toda Roma. Y entonces Pablo, teniendo presente esto, le escribe a esta congregación y les dice: miren lo bueno que es Dios. A pesar de las dificultades y las luchas que ustedes tienen y de las luchas que tengo yo, la obra del Señor no se detiene. El accionar del Espíritu Santo por medio de sus ministros no se detiene a pesar de las dificultades que hayan en la iglesia local. Y Pablo dice: el Señor nos lleva en esta marcha triunfal. Vamos conquistando a los elegidos del Padre en medio del mundo. En medio del mundo. Y Pablo, cuando dice esto, él se está viendo a sí mismo como un soldado esclavo de Cristo. Él no es el jefe es Cristo. El máximo general es Cristo. Pablo se está viendo como un soldado esclavo que fue conquistado por el poder de la cruz de Cristo. Y ahora él sirve a su rey. Y él viene victorioso con ese rey y el resto de consiervos, ministros de la palabra, diciendo: Dios nos sigue dando la victoria para que conquistemos más esclavos del diablo y los convirtamos en esclavos de Cristo. Cada vez que se establecía una nueva congregación, ese ejército iba conquistando más terreno. Y lo mismo pasa hoy día. Pero Pablo dice que así como en Roma, cuando el ejército entraba a Roma victorioso, mostrando los esclavos, y los sacerdotes llenaban el templo de Júpiter con incienso, igualmente los ministros de Cristo, los que predicamos la palabra de Cristo, todos juntos en medio de este mundo malo y podrido, vamos exhalando el glorioso perfume que emana de la cruz de Cristo. Pero ese perfume habla de victoria. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y él dice que esta agradable fragancia se desprende del conocimiento de Dios. Que los ministros de la palabra, por medio de este oficio sagrado que nos ha dado Dios, estamos llevando a la gente a obtener el conocimiento de Dios. Y esa es la fragancia más grande. Conocimiento de Dios, no en el sentido de reconocer que existe, sino en el sentido de amarlo, de conocer su santa ley y especialmente de amar a su Hijo, a Cristo, amar su evangelio, el cual nos transforma. Que en todo lugar donde hay ministros fieles y cristianos fieles que viven conforme a la palabra del evangelio, este aroma
lo abarca todo. Era imposible no percibir el incienso que los sacerdotes quemaban para su dios Júpiter. Llenaba a toda Roma, nadie podía escaparse. Pablo dice, este aroma del Evangelio de Cristo lo abarca todo. Lo abarca todo, pero este aroma tiene un doble propósito y este será nuestro tercer punto. Un aroma de doble propósito. Versos 15 y 16, parte A. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Es decir, los ministros de la palabra de Cristo y todo aquel que anuncie el Evangelio de Cristo, ellos mismos en sus vidas, en sus personas, por la obra que Dios está haciendo en ellos y a través de estos siervos, son aroma de Dios. Son aroma que le pertenece a Cristo. Y ellos mismos, con su testimonio, con lo que son y con lo que enseñan, esparcen el aroma glorioso de la salvación conquistada por Cristo en la cruz. Es decir, desde la cruz, aunque allí estaba alguien muerto, desde la cruz no emana olor a muerte, no. De la cruz emana olor de vida, olor de esperanza, olor de gozo, olor de perdón, de limpieza, de reconciliación. Todo eso brota desde la cruz. Pero el apóstol Pablo continúa con la ilustración que está haciendo al hacer la analogía con las marchas triunfales que se daban en Roma. Cuando el ejército entraba a Roma, traía un grupo de soldados del ejército adverso, los cuales eran esclavos. ¿Saben qué hacían con esos esclavos? Los ejecutaban en honor a su dios Júpiter y para el gozo de el César. Así que había incienso que olía muy rico. Para los soldados victoriosos, eso era muy positivo. Todo estaba bien, estaban contentos. Pero ¿qué significaba ese aroma de incienso de la victoria para los esclavos? Muerte. Para unos era olor de vida y para otros muerte. Lo mismo pasa en el aspecto espiritual cuando estamos predicando el Evangelio de Cristo. Los que creen, para los que creen, este es un aroma de vida que les causa vida. Y para los que no creen, este es un aroma de muerte que les causa muerte. Este es el doble propósito de la predicación del Evangelio. Obvio, ¿cuál es el propósito principal de la buena nueva? Dar vida, traer a las personas al arrepentimiento, al perdón. Pero ese evangelio que tiene como propósito principal dar vida a los que creen, se convierte en olor de muerte para el que no cree. Y será usado para mayor condenación para aquel que habiéndolo escuchado no creyó en Cristo. Y cuando estén en el infierno, ellos van a recordar ese olor agradable del Evangelio. Y eso será parte de los gusanos que nunca mueren, porque eso los atormentará aún mucho más. Pero quiero que observen algo. Cuán misericordioso es Dios, que permite que esos impíos incrédulos que están muertos perciban en el olor agradable del Evangelio.
Cuando predicamos el evangelio de la gracia de Dios, estos incrédulos están percibiendo que es algo bueno, que es algo lindo, que es algo agradable, pero ellos aman más la putrefacción de sus pecados. Pedro también enseñó esto, del doble propósito de la predicación en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8. Él dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero alguien puede preguntar, pero es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la predicación del evangelio cumpla esta doble función, ser vida y a la misma vez ser muerte para los que no creen? Yo creo que hay una ilustración en la historia bíblica que nos permite entender esto. ¿Recuerdan cuando Moisés y el pueblo están siendo perseguidos por el ejército egipcio? Están en medio de dos, barrancos, los cuales no les permiten retroceder, no les permiten escapar, y al frente tienen el Mar Rojo. Bueno, Dios abre el Mar Rojo. ¿Qué pasa con los israelitas que estaban bajo el pacto? Esa abertura del Mar Rojo les permitió pasar en seco. Para ellos fue vida. Pero cuando los egipcios incrédulos quisieron entrar por ese milagro que estaba haciendo Dios, ¿qué significó para ese pueblo? Muerte. Para unos fue vida, para otros fue muerte. Eso pasa con el evangelio. Pero este doble propósito de Dios en la predicación del evangelio solo se da a través de ministros fieles. Y este será nuestro último punto. Un aroma centrado en la palabra de Cristo. Un aroma centrado en la palabra de Cristo. Verso 16b y 17. Y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es decir, no todos los ministros del evangelio son usados para que Dios dé vida o muerte, porque hay unos de los cuales solo se exhala muerte, que aquellos que lo escuchan y lo siguen, lo único que les espera es muerte. Pero solo hay una clase de ministros a través de los cuales Dios da vida por medio de la predicación y también puede dar muerte. Y entonces Pablo dice, bueno, si la predicación del evangelio a través del ministro tiene esa doble capacidad, ¿quién es suficiente para eso? O sea, ¿soy yo? ¿En mí está la capacidad de dar vida? ¿En mí está la capacidad de dar muerte espiritual? Y entonces Pablo dice, no. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para dar vida a nadie. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para condenar a nadie en el infierno. Eso es solo potestad de Dios. Que si nuestra predicación produjo conversión, no fue por mi habilidad, no fue porque usé las palabras apropiadas, no fue porque desarrollé una lógica para convencer a las personas, no fue por mi capacidad de persuasión, no fue por mi elocuencia, no fue por una personalidad arrolladora. Pablo dice
que si la predicación del Evangelio a través de los ministros de Cristo lleva vida y en algunos muerte, es solamente por el poder de Dios. Únicamente por el poder de Dios. No obstante, Pablo aquí está defendiéndose de los carnales de esta congregación a la cual él les escribe. ¿Por qué? Ellos en ocasiones lo acusaron de ser un falso apóstol. Ellos mismos, las iglesias que plantó Pablo, algunas se volcaron contra él y decían: Pablo, tú eres un falso apóstol. Y entonces esa es la razón por la cual Pablo aquí dice: no, la predicación que estoy dando el Señor la está usando para dar vida o para condenar a los que no creen. Yo no soy de esa clase de falsos apóstoles o de falsos ministros que trastornan el Evangelio de Cristo, que lo falsifican, que evitan hablar de aquello que ofende al orgullo humano. Y entonces Pablo dice: yo no soy como esos que mercadean con la fe. El término griego que usa aquí el apóstol Pablo, que aquí es traducido como medrar, es tomado del mundo de los negocios del templo de Pablo. Realmente él dice: yo no soy como esos mercachifles, era la designación que se les daba. Eran comerciantes avaros, comerciantes deshonestos que adulteraban los productos. Usaban materiales de baja calidad o falsificados y vendían todo como si fuera de la más alta calidad al mismo precio que los buenos productos. Así que la ganancia que les sacaban ellos era muy grande. Y en poco tiempo se iban del sitio para no ser atrapados por la justicia. Así que Pablo dice: yo sé que hay algunos que se llaman ministros de Cristo. Yo sé que hay algunos que se llaman apóstoles de Cristo, que son mercaderes de la fe, traficantes de la palabra de Dios. Eran predicadores que iban de un lado a otro lado y vendían como mercancía el evangelio. Pero realmente el evangelio que predicaban ellos era un evangelio falso. Y es interesante ver que Pablo aquí dice: porque no somos como muchos. Y cuando él dice muchos, lo que da a entender es que en su época ya existían muchos falsos apóstoles. En su tiempo ya existían muchos falsos ministros de Cristo. Imagínense cómo será la situación hoy día. Gente que solo deseaba lucrarse con el evangelio. Luego Pablo en el capítulo 11 hablará de los falsos apóstoles. Eso no es nuevo, esto no se lo inventaron los neocarismáticos de hoy. No, esto de los falsos apóstoles es algo viejo, ya en el tiempo de Pablo. Miren en el verso 13, dice Pablo que estos falsos apóstoles eran obreros fraudulentos que se disfrazaban, se ponían una máscara como apóstoles de Cristo. Y luego en el versículo 20, Pablo reprende a esta congregación y les dice: es que esto es absurdo. Están rechazando a los verdaderos apóstoles de Cristo mientras están recibiendo a los falsos. Y eso que los falsos, dice Pablo, los esclavizan, los devoran, se apropian de sus bienes, se enaltecen y se imponen sobre ustedes. Yo no he hecho eso, porque yo les estoy predicando fielmente el verdadero evangelio que da vida. Es interesante ver que él dice: sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Es decir,
Yo no les he predicado las imaginaciones de mi mente. Yo no les estoy hablando lo que les gusta. Si fuera así, yo no les hubiese escrito ya unas cartas muy fuertes, donde yo no estoy buscando mi gloria, no estoy buscando mi bienestar. Estoy sufriendo por ustedes. Yo he sido fiel delante de Cristo porque estoy hablándoles lo que Dios les quiere decir. Porque yo fui enviado por Dios y estoy delante de Él. Yo fui enviado por Dios y soy un embajador de Él. Por lo tanto, he considerado que mi responsabilidad es hablarle únicamente lo que Dios dice. Bueno, esa es la importancia de la predicación expositiva consecutiva. El ministro tiene la convicción, si es fiel en la interpretación, de que está hablando la palabra de Dios. No deseamos otra cosa, sino que el pueblo reciba lo que Dios dijo, lo que Dios mismo mandó escribir. Cuando dice Pablo que con sinceridad predicamos delante de Dios, lo que significa es que los verdaderos ministros de Cristo predican y viven coram Deo. Coram Deo es una terminología puritana que significaba delante de Dios. Que mi vida transcurre delante de los ojos de Dios, que soy de Él, que le debo la fidelidad a Él, no a los hombres, no a una denominación, no a una junta, no a personas que quieran manipularle. Mi responsabilidad como ministro es hablar y predicar únicamente el evangelio que nos fue dado y que está en las Sagradas Escrituras. Deseo terminar con unas aplicaciones. Apreciado hermano en la fe, recuerda que tú eres parte de ese aroma que Cristo exhala a través de tu vida, a través del evangelio en el cual has puesto tu fe en medio de un mundo malo. El reflejo que tú haces de Cristo en tu andar diario es ese perfume que perfuma este mundo. Si en este mundo aún es posible vivir, es por causa nuestra. Nosotros estamos aún perfumando este mundo. Hermano, hermana, tu vestir santo, tu conducta cristiana, tu hablar santo, son perfumes que el Espíritu Santo produce a través de tu vida para que muchos sean inquietados respecto al Evangelio. No dejes que las moscas muertas dañen este perfume. No permitas que el pecado trastorne esa vida cristiana. Amigo que me escuchas, te quiero preguntar, ¿qué olor percibes tú del Evangelio? ¿Qué olor percibes tú del Evangelio? ¿Olor de vida? ¿O tal vez olor de muerte? Recuerda esto, amigo mío. Si tú no crees en Cristo Jesús como tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, así vengas todos los domingos a la iglesia, así leas frecuentemente la Biblia, así adoptes algunas prácticas de la cultura cristiana, si no te arrepientes de tus pecados, si no te conviertes a Cristo en discípulo de Él, entonces el Evangelio será olor de muerte eterna para ti. Amigo, ven a Cristo hoy. Y bueno, indudablemente hay que extraer una aplicación para los que somos pastores, para los que somos ministros de la palabra. Quiero preguntarte, apreciado consiervo en Cristo, ¿eres competente para esto? ¿Eres competente para esta labor? ¿Eres competente para
predicar domingo tras domingo a la grey del Señor, enseñarla e instruirla, aconsejarla bíblicamente, guiar a los jóvenes. ¿Eres competente para la obra de Cristo que produce vida en el que cree y muerte en el que no cree? Bueno, la respuesta que debemos dar es no, no lo soy. Debemos reconocer todos los días nuestra incompetencia. Y en la medida que reconocemos nuestra incompetencia, entonces vamos al trono de la gracia buscando cada vez más y más la fuerza que solo nos puede dar Él. Amado consiervo en Cristo, esta responsabilidad de ser ministro de la palabra requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, requiere llanto, requiere sufrimiento, requiere mucha sabiduría, pero tú y yo no la tenemos por nosotros. Amado consiervo en Cristo, que se convierta en una práctica diaria y constante acudir al trono de la gracia. Solo de allí viene nuestra competencia. Y que la palabra predicada a través de tu vida y a través del ministerio que te da Dios sea entonces fructífero en victorias para Cristo. Y las victorias para Cristo incluyen dos cosas: almas que se unen al reino de Cristo y almas que un día serán condenadas por la palabra del Evangelio predicada a través de ti. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, deseamos darte gracias por este estudio, gracias por este pasaje, gracias por todas las enseñanzas que tú nos das por medio de esta carta a la iglesia local y a los pastores. Ayúdanos a los pastores a ser como Pablo, a tener un corazón amoroso como el que él poseyó, un corazón entregado, dado a la congregación, a los que sufren, incluso a los que están pecando y necesitan la disciplina eclesiástica. Y danos un corazón como el de Pablo, que deseaba que el olor fragante de tu evangelio inundara todo el mundo, plantando iglesias bíblicas por todo sitio. Bendícenos, oh Dios, y concédenos ser una iglesia cada vez más bíblica en Cristo Jesús. Amén.